Hola a todos. En esta primera sesión sobre la distribución normal, sentaremos las bases y obtendrás los conocimientos que necesitas para poder posteriormente desarrollar cualquier actividad de bachillerato y, como no, de la PEBAU. La inferencia estadística es aquella parte de la estadística que nos permite extraer, a partir de una muestra, cuál es el comportamiento de una determinada población, con cierto margen de error medible en términos de probabilidad, ¿verdad? Espero que ya sepamos los conceptos de población. Población es el conjunto de individuos que cumplen una determinada característica. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar la estatura media de la población española, pues todos los españoles, toda la población de España sería precisamente pues eso, lo que llamamos población. Pero evidentemente nosotros no podemos medir a toda la población. Lo que se hace es tomar una muestra, aquí la tenemos, ¿verdad? Y a partir de esa muestra deducimos, inferimos cuál será la media de toda la población. Evidentemente, como hemos dicho siempre, con cierto margen de error. Durante muchos años se ha visto que muchos de los datos recogidos de nuestra realidad tienen un histograma, ¿verdad? Un histograma, sabemos que es ese dibujito de las barritas, ¿verdad? En forma de montaña y que son más o menos simétricos. De esta forma que estáis viendo ahí en la imagen. Eso sí, debemos tener presente que debe tratarse de una muestra lo suficientemente grande. Pues bien, este tipo de histograma se ha repetido a lo largo de muchísimos años y en muchas situaciones en nuestra realidad. Por esta razón, se ha llamado normal o distribución normal. La distribución normal es un modelo teórico, capaz de aproximar el valor de una variable aleatoria de una situación real a una situación ideal. Gauss explicó mediante una función matemática, esta que estáis viendo en pantalla, esa forma típica de campana que hemos visto antes, conocida por ello también como campana de Gauss. Pues bien, esa función, que se le llama función de densidad, está caracterizada por dos parámetros. La media, mu, ¿verdad? Ese término lo debemos conocer, y la desviación típica, sigma. Para indicar que una variable sigue una distribución normal, se indica mediante la letra n y se añade entre paréntesis los valores de su media aritmética y de su desviación. Os voy a comentar rápidamente 5 características de la distribución normal. La primera ya la hemos comentado y es que tiene forma de campana. Ahí vemos varias de ellas. La segunda también lo podéis observar fácilmente y es que se trata de una imagen simétrica. De hecho, la campana de Gauss, ¿verdad? Debemos saber que el área bajo la curva, sea del tipo que sea, el área bajo la campana de Gauss siempre el total es igual a 1. Esto tiene sentido ya que estamos hablando de probabilidades y la probabilidad total de un suceso siempre es 1. Hemos de tener en cuenta que sigma, la desviación típica, nos indica cómo de alargada es la campana. Cuando hablo de alargada me refiero hacia lo alto, es decir, a mayor valor de sigma, más ancha y menos alargada será nuestra campana. Además, debemos de saber que alcanza su máximo en mu, la media. Aquí tenemos otra gráfica, pues fijaros ahí, el valor central, que es donde alcanza el máximo, aquí os lo marco, eso es mu, y ese es el máximo. Una cuarta característica es que la media es también la moda y la mediana. Y finalmente comentaros que se trata de una gráfica asintótica al eje de abscisas. A continuación simplemente os quiero dejar algunos ejemplos que siguen una distribución normal, como es la estatura de los alumnos, de un curso, de una población, ¿verdad?, de un equipo, el peso de una determinada especie que puede ser animal o vegetal, y así, como veis aquí en pantalla, una serie de ejemplos para que los tengáis presentes. Con el concepto de distribución normal
estándar, fijaros ahora, estamos hablando de distribución normal estándar, nos vamos a acercar a los conceptos que necesitamos aplicar a la hora de realizar nuestros ejercicios típicos de bachillerato y de PBAU. Pues bien, la distribución normal estándar es una distribución normal en la que tenemos un valor determinado para nuestra media y para nuestra desviación típica. Y esos valores son 0 para la media y 1 para la desviación típica. De modo que cualquier distribución normal se puede transformar en una distribución normal estándar, aplicando un proceso llamado tipificación. Os aclaro todo esto. Mirad, nosotros tenemos una serie de tablas tabuladas, o sea, tablas que ya existen, que nos van a permitir calcular la probabilidad de que ocurra un determinado suceso o de que posea una variable un determinado valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros las variables que nos encontramos en la realidad no son de distribución normal estándar. Por tanto, nosotros lo que hacemos es nuestros valores los adaptamos, los tipificamos para que correspondan a una distribución normal estándar y podamos hacer uso de esas tablas de las que os hablo. Como estoy diciendo, la distribución normal estándar se usa para determinar cualquier probabilidad de cualquier distribución normal mediante su tabla de probabilidades. Lo único es lo que os comentaba, que primero hemos de transformar nuestra variable, que sigue una distribución que no va a ser 0, 1, hemos de transformar nuestra variable x en otra variable que llamamos z para que siga esa distribución normal 0, 1 y podamos hacer uso de esas tablas de las que os estoy hablando. Y esta expresión que estáis viendo en pantalla es la que utilizamos para tipificar, para transformar nuestra variable. Simplemente diremos que z es igual a x menos mu partido sigma. Para finalizar, vamos a tratar de ver un ejemplo que nos dé una idea de todo esto último que os estoy comentando. Fijaros, aquí en la imagen tenemos no está completa, parte de la tabla que os hablaba de la distribución normal estandarizada. De modo que imaginaros que nosotros nos dijeran que tenemos una variable que sigue una normal 8, de media 8 y de desviación típica 1,5. Y nos piden que calculemos la probabilidad de que nuestra variable, no sabemos exactamente de qué nos están hablando, sea menor que 9. Para poder calcular esa probabilidad y hacer uso de la tabla, yo primeramente tengo que tipificar mi variable, o sea, ese valor de x igual a 9. Para ello hacemos uso de esta expresión. Una vez tipificado nuestro valor, o sea, hemos calculado z, que veríamos que es 0,6667, o sea, redondeando podemos decir que z es 0,67, nosotros tendríamos que la probabilidad que realmente queremos calcular es esta de aquí, la probabilidad de que z sea menor que 0,67. Y ahora ya es cuando haríamos uso de nuestra tabla. En la próxima sesión nosotros veremos más detenidamente el uso de la tabla y cómo calcular cualquier tipo de variable, porque se pueden dar diferentes casos. Simplemente en esta ocasión es para que os vayáis situando. Pues fijaros, si nosotros ahora tenemos que hacer uso de la tabla, pues como veis en la tabla tenemos una columna y tenemos filas. Pues tenemos un valor de 0,67. Pues las décimas, 0,6, las situamos en la primera columna donde pone z. De modo que nos vamos, fijaros, teníamos 0,0, 0,1, 0,2, pues nos pararíamos en 0,6, donde he puesto la marca. Y ahora seguimos nuestra fila de arriba. Si fuera 0,60, nos pararíamos en la primera columna. Si fuera 0,61, en la segunda. Pero nosotros tenemos un valor de 0,67. Luego nos pararemos justamente aquí, donde he puesto la marca. ¿Y cuál será la probabilidad que nosotros estamos buscando? Pues justamente la intersección de la columna y de la fila. Justamente esa probabilidad que yo acabo de marcar. De modo que nosotros contestaríamos que la probabilidad que nos preguntaban
corresponde a un valor de 0,748.571. Bien, espero que con esta primera sesión de acercamiento al concepto de distribución normal lo tengáis todo un poquito más claro, aunque ya os digo que será en la siguiente sesión, en las dos siguientes sesiones, donde ya veremos de forma más detenida cómo usar la tabla, cómo calcular cualquier tipo de probabilidad, porque se pueden dar diferentes casos, y terminaremos también haciendo los ejercicios tipo PEBAU, donde hemos de calcular, además de probabilidades, los intervalos de confianza, tamaño de muestras, etcétera, etcétera. Pues nada, espero que os haya gustado y hasta una próxima sesión. Chao.